Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de cuarto de ESO el tema estructura de la materia, y en particular sistema periódico, propiedades periódicas. Vamos a analizar inicialmente los radios atómicos. Primero estudiaremos el comportamiento de estos radios cuando nos movemos en un grupo y a continuación cuando lo hacemos en un periodo. Si buscamos el grupo 1, el grupo de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, etc., nos encontramos con que quien define el tamaño es n, el número cuántico principal. En el litio, el orbital de mayor tamaño es el orbital 2s, en donde n vale 2. En el sodio, el orbital de mayor tamaño es el 3s, en donde n vale 3. 4s sería el del potasio, 5s el del rubidio, 6s el del cesio. A medida que descendemos en el grupo una posición, nos encontramos con que cada vez el elemento tiene una capa más. Por tanto, si el número de capas crece, n también lo hace y el tamaño será más grande. Observa cómo en la gráfica siguiente podemos ver cómo efectivamente desde el litio hasta cesio el radio atómico va aumentando. Si analizamos a continuación el comportamiento del radio atómico en un período, podemos tomar como referencia el período 2, que empezaba en litio y terminaba en neón. Observa cómo de litio a berilio, Z, el número de protones crece una unidad. De berilio a boro lo mismo, una unidad. De boro a carbono, a medida que avanzamos en el período, aumenta un protón, con lo cual aumentaría la atracción que los protones ejercen sobre la corteza. Este efecto del incremento de un protón haría que el átomo se hiciese más pequeño. La atracción que experimenta la corteza debido a la acción del núcleo cada vez se debe a un mayor número de protones y por tanto de carga eléctrica, con lo cual el átomo se haría más pequeño. Pero hay un segundo efecto que tendremos que considerar, que es que al igual que aumentamos un protón en el núcleo, también aumentamos un electrón en la corteza. Litio tiene 3, berilio tiene 4, boro tiene 5, etc., hasta neón que tiene 10. Si aumentamos un electrón en la corteza, a mayor número de electrones, mayor repulsión entre ellos. Y si se repelen más entre ellos, tenderán a estar más separados y por tanto a ocupar un mayor volumen. Tenemos dos efectos que actúan en sentido contrario. El aumento de la carga nuclear tendería a hacer el átomo más pequeño, el aumento del electrón en la corteza tendería a hacerlo más grande por aumentar las repulsiones. El efecto neto, como puedes ver en la gráfica, es que la carga nuclear ejerce una acción más relevante que la repulsión entre los electrones, que la repulsión interelectrónica. Con lo cual el radio atómico, a medida que avanzas por el período, se va haciendo cada vez más pequeño. Ten en cuenta que la acción de los protones en el núcleo es una acción compresiva, tiende a comprimir el átomo, tiende a hacerlo más pequeño, mientras que la repulsión interelectrónica es expansiva, porque al repelerse más tienden a estar más separados y por tanto a ocupar un volumen mayor. El efecto compresivo es más importante que el expansivo. A medida que avanzamos a lo largo del período, el tamaño se hace más pequeño. Vamos a analizar a continuación el comportamiento de los radios iónicos con respecto a los radios atómicos. Cuando el átomo se ioniza, cuando se convierte en un ión, el tamaño varía. Observa qué ocurre cuando el átomo se convierte en un catión. Por ejemplo, en los metales alcalinos del grupo 1, litio, sodio, potasio, etc. Observa cómo en azul se representa el radio del átomo neutro, mientras que en granate se representa el radio del ión, el radio iónico. Ten en cuenta que para formar un catión se pierden electrones. Por tanto, la atracción nuclear sigue siendo la misma, porque se debe a los mismos 3 protones que tienen el núcleo, pero ahora, cuando el litio se ioniza, pierde un electrón, con lo cual la repulsión entre los electrones es más pequeña. Se repelen menos y por tanto ocupan un volumen menor,
como puedes ver en el comportamiento de la gráfica. Si nos vamos a los aniones, en el caso de que se forme un ion negativo, ten en cuenta que se van a ganar electrones. Por tanto, van a aumentar las repulsiones interelectrónicas. Ten en cuenta, por ejemplo, el comportamiento de los halógenos, el grupo 17, flúor, cloro, bromo, etc. En el caso de los halógenos, a falta de un electrón para completar la capa, cuando ganan un electrón, por ejemplo el flúor, pasa de tener 9 a tener 10. Observa que en ambos casos el número de protones no varía, no se toca el núcleo, se actúa sobre la corteza. El litio perdía un electrón de la corteza, el flúor gana un electrón. Por tanto, ahora cuando gana un electrón, aumentan las repulsiones entre los electrones. El sistema, el ion fluoruro en este caso, tiende a ocupar un mayor volumen que el flúor neutro. Observa cómo efectivamente ocurre así. Radio atómico, átomo neutro en azul, radio iónico, radio del ion, en granate. Y observa cómo, en todos los casos, aumenta de forma muy considerable. En general, el radio de los cationes siempre es más pequeño que el radio de los átomos neutros, y al contrario, el radio de los aniones siempre es más grande que el de los átomos neutros. En los cationes disminuye la repulsión interelectrónica porque hay menos, en los aniones aumenta la repulsión interelectrónica porque hay más. Vamos a analizar a continuación el comportamiento de una energía muy importante cuando hablamos de propiedades atómicas. La energía de ionización nos va a dar una idea acerca de la energía que necesitamos para arrancar un electrón a un átomo. La definiremos de la siguiente manera. Energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo en estado gas. El átomo debe estar en estado gas, debe estar libre sin unirse a ninguno otro. En este caso, la fuerza de atracción que ejerce el núcleo aumenta con la carga y disminuye con la distancia. Es el enunciado básico de la ley de Coulomb. A mayor carga, mayor fuerza de atracción. A mayor distancia, menor fuerza de atracción. Cuanto mayor sea la fuerza de atracción, mayor será la energía que necesitamos para arrancar ese electrón. Observemos el grupo de los metales alcalinos, litio, sodio, potasio, etc. Al descender en el grupo, el electrón que queremos arrancar, el último electrón que hemos situado, el más alejado, el que es más fácil de arrancar, cada vez está más lejos. En el litio está en la capa 2, en el sodio el electrón que queremos arrancar está en la capa 3, en la capa 4 en el caso del potasio, etc. Si está más alejado del núcleo, será más fácil arrancarlo porque se encuentra a una distancia cada vez más alejada del núcleo, por tanto menos atraído. La energía de ionización disminuirá a medida que descendemos en el grupo. Si nos vamos en busca del comportamiento en los períodos, recuerda que es la energía necesaria para arrancar un electrón a un átomo libre, a un átomo en fase gas, a un átomo que no está unido a otros. Los elementos de la izquierda de la tabla periódica tienen pocos electrones en la última capa, tienen tendencia a perderlos y por tanto, si le queremos arrancar uno, va a ser relativamente fácil, dado que cuando el elemento, en este caso el sodio, pierde un electrón, se queda con la configuración de gas noble, en este caso del neón, en la capa anterior. Si esta es la tendencia natural de este elemento, arrancar este electrón será relativamente fácil. En general, los elementos de la izquierda de la tabla periódica tendrán bajos valores de la energía de ionización. Necesitamos poca energía para arrancarle uno. Si nos vamos al otro lado de la tabla periódica, el comportamiento es justamente al revés. Estos elementos tienen tendencia a ganar electrones para completar la capa. Por tanto, no tendrán ninguna intención de desprenderse de los electrones que tienen. Será complicado arrancarle uno de ellos. Es algo así como si tuviésemos una colección de 8 cromos, de manera que si tú solamente tienes uno, no tienes demasiada intención de continuar la colección. Por tanto, es relativamente fácil que si alguien te pide un electrón, que se lo des.
Sin embargo, si tienes 7 cromos para completar una colección de 8, si alguien te pide uno de ellos, va a ser complicado que se los puedas dar. Al revés, tú quieres ganar el que te falta para completar tu colección. Esto es lo que le ocurre a los elementos como el cloro. Le falta un electrón para conseguir la regla del octeto, para conseguir completar su capa. Los que tiene, los tiene muy agarrados y al revés, lo que quiere hacer es ganar uno para poder completar la capa y lograr de este modo la configuración de gas noble. En absoluto pretenderá formar una especie de este tipo más alejada de la configuración electrónica que pretende. Los elementos de la derecha de la tabla periódica tendrán valores altos de la energía de ionización porque necesitaremos mucha energía para arrancárselos, dado que operamos en contra de su tendencia natural. La que aquí está representada no es la tendencia natural del cloro, es justamente la inversa. Observa esta tabla en la cual puedes apreciar cómo en general podemos ver el aumento de las energías de ionización desde el sodio hasta el argón. Hay dos comportamientos extrañamente inusuales, el aluminio y el azufre, que estudiaremos en años posteriores. A continuación analizaremos la afinidad electrónica. Esta se define como la energía que desprende un átomo en estado gas cuando gana un electrón. Los sistemas físico-químicos evolucionan cuando tienen energía. Los sistemas pierden capacidad de evolución cuando desprenden energía, y si no tienen capacidad de evolución es que son estables, se estabilizan cuando desprenden energía. Por tanto, cuantificaremos el valor de la estabilización en función de la cantidad de energía que desprenden. Cuanta más energía desprendan, más se estabilizan. Vamos a analizar el comportamiento de los elementos de la tabla periódica en función de su tendencia natural, tal como hicimos anteriormente. Los elementos de la izquierda de la tabla periódica tienen tendencia a perder los electrones de la última capa, tienen muy pocos. Por tanto, cuando ganan un electrón, apenas se estabilizarán. Tendrán valores bajos de la energía de ionización. Es el caso, por ejemplo, del sodio. El sodio no quiere ganar un electrón, quiere perder el electrón del 3s. Por tanto, cuando gana un electrón, no logra acercarse a la estabilidad que le proporciona la configuración de gas noble. Por tanto, apenas se va a estabilizar cuando reciba este electrón. Sin embargo, cuando nos vamos al otro lado de la tabla periódica, nos encontramos el comportamiento de átomos, como por ejemplo el cloro, que cuando ganan un electrón adquieren la máxima estabilidad que le proporciona la configuración de gas noble. Si tal como hemos dicho, cuanto más se estabiliza un sistema, más energía desprende, el cloro cuando gana un electrón desprende una cantidad de energía considerable. De ahí que cuando se estabiliza al ganar un electrón, decimos que el elemento tiene un valor alto de la afinidad electrónica. Veamos a continuación el comportamiento de lo que llamaremos el carácter metálico. El carácter metálico no es una sola propiedad, es un conjunto de características relacionadas con la tendencia a perder electrones, formar cationes, presentar valores bajos de la energía de ionización y de la afinidad electrónica. Los elementos de la parte izquierda de la tabla periódica tienen tendencia a perder los pocos electrones que tienen en la última capa, con lo cual tendrán carácter metálico, tenderán a formar cationes, pierden electrones y, tal como hemos dicho, será fácil arrancarle un electrón. Coincide, como puedes ver, con lo que definimos como carácter metálico. Es el comportamiento, por ejemplo, del sodio. Pierde fácilmente ese electrón y forma un catión. Ten presente que sigue teniendo los mismos 11 protones que tenía, pero ahora perdió un electrón y por tanto hay un protón que no puede neutralizar su carga. De ahí que manifieste la carga positiva tal como lo escribimos. Si nos vamos al otro lado de la tabla periódica, los elementos de la derecha tienden a ganar electrones para completar la capa. Están a punto de terminarla y quieren completarla. Por tanto, cuando ganan un electrón, se estabilizan logrando la configuración de gas noble, o en todo caso acercándose a la configuración de gas noble. En el caso de cloro, la consigue directamente. Los elementos de esta naturaleza
tienden a formar aniones. Observa que si sigue teniendo los mismos 17 protones, al ganar un electrón, tiene ahora 18 electrones, de manera que hay un electrón que no compensa su carga, con lo cual la escribimos de esta manera. Los elementos de la izquierda de la tabla periódica tienen marcado carácter metálico y los elementos de la derecha tienen marcado carácter no metálico. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.